Es un gusto tenerte con nosotros. El día de hoy vamos a continuar. Hemos estado hablando acerca del amor. Y el tema de hoy es un tema que sigue relacionado con este asunto del amor, y alguno se preguntará. Alguien por ahí me preguntaba hace algunos días, me reuní con algunos predicadores. Ahora la subimos mucho, puedes bajarle tantito. Me reuní con algunos predicadores y me preguntaban que por qué tantos temas acerca del amor. Ya llevamos varios, ¿verdad? Quiero recordarles a todos, sigue muy alto, hermanos, bájale tantito, no tanto, nada más. A ver, bájale, ahí. Gracias. Me preguntaban que por qué tantos temas acerca del amor. Quiero decirte que si tú quieres ser cristiano, no hay cosa más importante que tengas que aprender que amar. Y el amor es tan amplio y es tan enseñado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y Jesús se preocupó tanto porque se enseñara del asunto, que nunca se exagerará en aprender acerca del amor, y tú nunca serás exagerado en amar. Es más, por mucho que tú te esfuerces a amar, lo cual será muy bueno y lo cual será muy agradable delante de Dios, bueno, por mucho que lo hagas, nunca llegarás, lo digo con todo respeto, a hacerlo en una perfección. O sea, siempre habrá cosas que aprender, aun cuando puedas tú ser una persona que haga las cosas de una manera muy agradable ante los ojos de Dios. Siempre habrá algo que aprender. Y para Dios no hay cosa más importante en esta vida que tú ames. Que si ya dejé el pecado, qué bueno. El pecado es, haz de cuenta, que lo que te estorbaba para entonces entender lo que Dios quería de ti. Y lo que Dios quería de ti es que aprendas a amar a tu prójimo. Y el tema de hoy es importante porque lo vamos a enfocar ya no desde el punto de vista pasivo. Hemos tocado muchos aspectos en este ciclo de enseñanzas. Desde el punto de vista pasivo, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se envanece. O sea, cosas que se cuidan en el corazón y que de alguna manera nos ayudan a no tener malas actitudes de desamor hacia los demás. Pero el amor también es activo. El amor, de hecho, el amor que Dios busca en nosotros tiene virtudes pasivas como las que te acabo de mencionar. Cuida el corazón, cuida sus actitudes para con los demás, y tiene virtudes activas, o sea, actúa y ayuda a los demás. Quizá la gente de este mundo, o la gente que piensa desde un punto de vista humanista, solo entiende parte de este amor del que vamos a hablar hoy. El humanista entiende el asunto de las colectas, de hacer misericordia, de poner un centro de rehabilitación tipo Teletón. La mente humana entiende este amor, pero ignora las otras partes de las que hemos estado hablando. Que el amor no tiene envidia, no busca lo suyo, no se envanece, que el amor es constante, ¿verdad? Hemos hablado de que el amor nunca deja de ser, que el amor es sufrido. El humanista no concibe ese amor, porque ese amor es divino. Ahora, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con una virtud activa del amor. ¿Qué es una virtud activa? Bueno, en esta no es de dejar de hacer, sino de hacer lo más posible. Eso es lo que vamos a estar tocando en esta mañana. Primera de Juan 3, versículo 17. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su prójimo tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo y ve a su prójimo tener necesidad y cierra contra él su corazón. La Escritura nos pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios
en Él. Vamos a orar y a suplicarle a Jesús que, como oraba el hermano antes de que terminara la alabanza, sea la voz del Espíritu Santo y no las reflexiones de un servidor las que aprendamos en esta mañana. Amado Señor, que tu buen Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad en esta mañana, nos ayude a comprender tu palabra, nos permita entender exactamente cuál es ese carácter agradable ante tus ojos, Señor. ¿Cuáles son los sacrificios agradables delante de ti, Señor? Que tu buen Espíritu nos guíe. Y no solo eso, que transforme nuestros corazones para que sean moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Decía el texto que veíamos al inicio de hace un momento, acerca de aquel que tiene bienes en este mundo y que ve la necesidad. Yo voy a quitar un momento el asunto del que tiene bienes de este mundo, porque el principio que vamos a aprender en esta mañana no es si tienes bienes o si no tienes bienes. El principio que vamos a ver en esta mañana es ¿qué hacemos cuando vemos a nuestro prójimo tener necesidad? Ese es el espíritu de la enseñanza en esta mañana. Algunas personas están, sobre todo, lo digo con respeto, pero a la vez con tristeza, en la religión se acostumbran algunas personas a ver las cosas de una manera muy mística. Voy a predicar la palabra en aquel momento en el que yo esté solo con Dios y venga el Espíritu Santo y yo te sienta calor en mi corazón, y en ese momento voy a salir ungido por el Espíritu y voy a ir a predicar la palabra. O voy a ir a hacer misericordia el día en el que yo esté en oración o esté en un sueño y entonces Dios me muestre una colonia donde haya muchos niños pobres y yo me vea ahí alimentando, echando la red y recogiendo pescados. Entonces sabré que Dios me manda y entonces iré. Tristemente he escuchado 1000 historias de estas en el tiempo que tengo de cristiano, te lo digo así. Muchas personas tienen la idea mística de que hasta que Dios les hable, es el momento en el cual tienen que empezar a actuar o a hacer el bien. Pero déjate afuera, porque ya vimos que el verdadero amor comienza dentro de nuestra casa, ¿verdad? Amén. Ya lo habíamos entendido. Si alguien verdaderamente quiere hacer o vivir una vida agradable delante de Dios, debe de empezar por su casa. Sin embargo, también en la casa sucede que muchas personas que tienen ciertas fricciones o dificultades con su pareja o con sus hijos o con sus padres o con alguna persona que vive en su casa, de repente las cosas se ponen difíciles y no hay voluntad de servirse unos a otros. Y hay una idea mística de que el día que Dios nos cambia a todos o cambia a aquella persona, entonces yo entenderé que es el banderazo de salida para empezar a amar y servir a esa persona y para empezar a portarme como siervo de esa persona. Tristemente, así piensan o razonan gente que es religiosa y gente que no es religiosa. El día que las cosas cambien, el día que este marido mío cambie, el día que estos hijos míos cambien, entonces mi actitud cambiará para con ellos. Y ese es un grave error. La Biblia y sobre todo Jesucristo nos enseña que el amor se tiene que ver desde un punto de vista completamente diferente. Vamos a ver qué clase de carácter le agrada a Dios, qué clase de espíritu de vida le agrada a Jesucristo. Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entendamos este pasaje porque es bien importante. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí la Escritura nos está poniendo delante de nosotros una ofrenda.
que es agradable ante los ojos de Dios. A veces las personas se preguntan, híjole, mi dinero, este dinero que voy a ofrendar, ¿será agradable ante los ojos de Dios? ¿Será que con eso agrade yo a Dios? ¿Agradaré yo a Dios si hago misericordia? ¿Agradaré yo a Dios si predico la palabra? ¿Agradaré yo a Dios si hago esto o si hago el otro? No, la Biblia nos centra en qué cosas le son agradables a Dios. Lo primero, y tú hemos hablado de eso mucho y no es el tema, a Dios le agrada que tú te guardes del pecado. Pero después de que te guardes del pecado, la Biblia te dice que aprendas a hacer el bien. Amén. Eso lo dice Isaías. Aprende a hacer el bien. Y aquí el texto que veíamos en Hebreos nos centra en una verdad, que a Dios le agrada mucho y lo ve como un sacrificio agradable. Cuando las personas aprenden a hacer el bien y aprenden a ayudarse mutuamente, ¿sí? Cuando las personas se ayudan mutuamente, entonces Jesucristo es glorificado. Cuando dos personas se apoyan, se ponen el hombro, se ayudan en cualquier circunstancia de su vida, puede ser una madre que ayuda a sus hijos, o un hijo que ayuda a sus padres, o un esposo que ayuda a su esposa, eso glorifica mucho a Cristo. Se puede tratar de dos hermanos en Cristo que están trabajando juntos en un proyecto determinado, o simple y sencillamente están enfrentando juntos las luchas que este mundo que no ama a Dios presenta, y se ayudan y se pueden ayudar. La Biblia en esto no limita. Las ayudas que a Dios le agradan son solamente el que se acompañen a predicar. No, dos hermanos en Cristo se pueden ayudar a pintar su casa, se pueden ayudar a cuidar a sus hijos, se pueden ayudar a hacer la comida, o se pueden ayudar a 1000 cosas. Un esposo a una esposa le puede ayudar a recoger la ropa que está en el tendedero. Una mujer le puede ayudar a su esposo a atender ocupaciones y necesidades. Y un hijo, por supuesto, que puede ayudar muchísimo a sus padres en sus casas. Ahora, entendamos algo. A veces hay la visión mística de que aquellos consagrados que se van de misioneros, aquellos que se van a predicar la palabra, aquellos que hacen mucha misericordia, llevan una vida muy agradable ante los ojos de Dios. La Biblia enseña cosas mucho más sencillas. Cuando las personas aprenden a amarse bajo el mismo techo, cuando aprenden a servirse por amor unas a otras, esa vida glorifica muchísimo a Dios. Si tú comparas esto que te estoy diciendo con lo que Jesucristo dijo de en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué? ¿Porque fueron a predicar la palabra? ¿Verdad que no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que hacían mucha misericordia? No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En que hacían muchas campañas evangélicas? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Cuando se ven dos personas que se sirven mutuamente por amor, que se ayudan, que se aman. Ya hemos hablado de las virtudes pasivas del amor, ¿verdad? Obviamente no se pelean, no se guardan rencor, no se envanecen la una con la otra, y siempre son constantes en ese amor. Pero hablemos del servicio. Hablemos de aquella oportunidad que Dios pone delante de nosotros cuando tú ves en tu casa que el patio está tirado, o cuando tú ves en tu casa que los trastes están sin lavar, y volteas y ves a quien siempre lo hace agotado, cansado, abatido por las muchas ocupaciones. Querido, ahí está la voz de Dios. Ahí estás viendo a tu prójimo que tiene necesidad. Ahí está una oportunidad de amar.
Sí, no es que tú veas, porque cuando, mira, la verdad te lo digo, hasta los narcotraficantes, cuando ven a un niño en la calle que está sucio y que está pidiendo monedas, hasta ellos se les mueven las entrañas y sacan una moneda de 10 pesos. Ahí está, mijo, cómete un taco. A eso no se refiere la Escritura. Por supuesto que llega a esos niveles, pero el que tiene sensibilidad para ver, y si es cristiano sobre todo, el que tiene sensibilidad para ver la necesidad fuera de su casa, si de verdad ama a Dios, debería de tener sensibilidad para ver la necesidad dentro de su casa, para ver la necesidad que tiene su esposa, la necesidad que tienen sus hijos, la necesidad que tienen, a lo mejor el que tiene el amor de Cristo en su corazón, debería de tener la sensibilidad para ver que sus hermanos en Cristo, aquellos que están peleando exactamente la misma batalla que él o que ella, pues también están sufriendo y también tienen necesidad, también se enferman, también tienen presiones, también tienen tentaciones, también tienen problemas, también a veces les cuesta trabajo pagar sus cuentas. Y la Escritura nos pone esa situación delante de nosotros. ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad y la tenemos frente a nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos para solucionarla? ¿Servimos a nuestros semejantes siempre? ¿Qué haría Jesucristo en tu lugar si viviera en tu casa y viera a tu mamá que está bien cansada, se le ven las ojeras de cansancio, está bien cansada, todo el día ha estado trabajando, y pues ya acabaron todos de comer y ahí están los trastes, y tú y Jesucristo estuvieran sentados en la mesa en tu lugar? Ahí los dos, tú y Jesucristo, comieron en la misma mesa. ¿Tú qué crees que haría Jesucristo si estuviera sentado junto a ti? ¿Serviría o no serviría? Jesucristo serviría. Y si Jesucristo fuera el esposo de esa mujer que se la pasó lavando todo el día, y que aparte tiene que recoger todo lo que tendió, y aparte tiene que recoger muchas cosas, y estuviera sentado ahí junto a ti en tu sala, y viera a tu mujer que después de todo lo que hizo en el día, tiene que todavía salir y recoger, ¿tú qué crees que haría Jesucristo en tu lugar? ¿Se pararía y le ayudaría o no lo haría? La mayoría de las personas, ¿sabes a qué están acostumbradas? A que le sirvan, a que me den, a que me ayuden. Sobre todo los maridos, y lo digo con todo respeto, están muy acostumbrados a sírvanme a mí. A veces los hijos están acostumbrados a sírvanme a mí. Pues ya llegué, mamá, a la cena. Oye, ¿y mis pantalones ya están listos? ¿Y mi desayuno ya estará? Dios nos pone la oportunidad de mostrar que hay amor de Dios en nuestros corazones en cosas sencillas. Fíjense, y yo quiero que tú pongas atención a cuál es el carácter agradable. Veíamos hace un momento en el pasaje, pues que a Dios le agradan los sacrificios de ayuda mutua. Cuando las personas se ayudan mutuamente, no hay nada más hermoso ante los ojos de Dios que una persona que vea a su prójimo tener necesidad, le ayude y esté dispuesto a servirle. ¿Cuál era el carácter de Jesucristo? Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahorita cantábamos en la alabanza un canto hermosísimo. Jesús, Señor de la creación, ¿no? Que se despojó, que se dio. Y ese que se despojó no vino aquí a ponerse delante de nosotros, a darnos clases de doctrina, sino que vino a servirnos, a lavar nuestros pies, a poner su vida en sacrificio. Y tú lo puedes ver en diversos pasajes si tú lees la Escritura. Es más, si a ti y a mí nos hubiera tocado, si pudiéramos retroceder en el tiempo 2000 años y poder ver la vida de ese hombre, que si
lo llamaban a ver a un enfermo que estaba leproso, él dejaba las cosas que estaba haciendo y caminaba o cruzaba el mar, se subía a una lanchita y para ir a ver a un solo endemoniado iba y cruzaba ese mar y se cansaba, llegaba, lo atendía, y si después lo mandaba a llamar un soldado a su casa, también iba. Y si lo buscaban muchas personas con enfermos, también los atendía. Y si le llevaban niños, estaba dispuesto a servirlos y ayudarlos. Y si lo invitaban a comer, también iba. Y si le pedían un consejo, lo daba. Y si necesitaba corregir algo, pues reprendía y hablaba. Y como tú podrás ver en la Escritura, se cansaba, ¿no? De repente estaba tan cansado que estaba en una barca y pues de plano se quedó dormido en la barca, y tú conocerás el pasaje cuando el mar y las olas empiezan a levantar. Pero Jesús se cansaba y buscaba fortaleza en Dios en las noches, porque en el día estaba bien ocupado haciendo una sola cosa: sirviendo a sus semejantes, ayudando a los que tenía a su alrededor. No los que ven a Jesucristo como alguien que se vivía ya solo, a escondidas, o los que ven el cristianismo de que es solamente estar orando y ayunando, no han leído los evangelios. Porque Jesucristo oraba y ayunaba, pero por supuesto que sí, de ahí sacaba la fuerza y de ahí la sacan todos los cristianos. Nadie puede vivir una vida de servicio, de amor, de paciencia, de humildad, si no se fortalece en Dios como lo hacía Jesucristo. Pero una verdadera vida cristiana es una vida de servicio a los demás. Es una vida de estar siempre dispuesto a lavarle los pies a todos. Tú puedes ver a Jesús cansado, lo apretaban, llegaba alguien, le tocaba el manto y la atendía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dispuesto a siempre servir a los demás. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de verdad quieren agradar a Dios? ¿Tú anhelas agradar a Dios? ¿Glorificará a Dios que tú vivas una vida semejante a la de Jesucristo? Si algo quiere moldear Jesucristo o Dios en nuestra vida, es un carácter semejante al de Jesucristo. Cuando una persona vive sirviendo a los demás, siempre está en la disposición de Jesucristo de servir a los demás, cuando tiene la necesidad de enfrente, suplirla y atenderla, y para esto no necesitas irte de misionero, simple y sencillamente necesitas hacerle caso de lo que Dios te pone enfrente. Cuando una persona actúa de esta manera, glorifica mucho a Dios. Dios es muy glorificado cuando una persona sirve en el espíritu correcto, porque hoy en día hay muchas personas que sirven en un espíritu incorrecto. O sea, tú puedes ver a muchas madres que efectivamente están sirviendo, pero que se la pasan todo el día reprochándole a sus hijos y a sus esposos lo mucho que se cansan. Esa vida no glorifica a Dios en lo más mínimo, glorificas al diablo con esa actitud. Mejor no sirvas, no ayudas. Una vida que glorifica a Dios es una vida que sirve a los demás. Y si sufres, pues por eso aprendimos que el amor es sufrido. Amén. Y si te cansas, por eso 1 Corintios 13 tiene que el amor es sufrido, luego que todo lo sufre y luego que todo lo soporta. Amén. O sea, porque una de las características del amor es que sufre, se cansa, se desgasta, sin embargo, siempre está dispuesto a servir. Primera de Juan 3, versículos 16 al 18. Algunas reflexiones. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, no solo por los de tu casa, por tus hermanos en Cristo, antes que salir a las calles. Pero el que tiene bienes de ese mundo, el versículo que veíamos al inicio,
El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quieres regresar al versículo 16, por favor? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si de verdad Jesucristo, si tú entiendes que Jesucristo murió por ti y dices, bueno, pues Él es mi Señor y ahora voy a vivir para Él, ¿sabes dónde está la muestra de que de verdad vives para Él? Si tú escoges voluntariamente una vida de servir a los demás. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, y el lavar los pies no es sino tipo y figura de una vida de servicio, de una vida de que cada vez que ves que tu prójimo necesita tu ayuda, tú estás dispuesto a ayudarlo. Hay algunas personas que están tan ocupadas salvando al mundo que se les olvida que se está perdiendo su casa. Muchísimas personas que profesan fe, que profesan religión, la obra, las misiones, mil cosas afuera, y tienen la necesidad en su casa y no la suplen y no la atienden. Pero eso sí, le dicen a sus hijos que los quieren mucho, le dicen a su esposa que la quieren mucho. Realmente la Escritura nos pone en el asunto de, ¿será que more el amor de Dios en ti? Si tú no estás ayudando a los que viven contigo, a los que viven bajo tu techo, sirviéndoles, ayudándoles, cualquiera que sea la situación en la que tienen necesidad, la Biblia pregunta, ¿será que tú tengas el amor de Dios en tu corazón? Es más, vamos a ser un poquito más profundos en este asunto, porque fíjate que el hombre es bien astuto y rápidamente encuentra pretextos para no servir a sus semejantes. Sí, el hermano pues ha de estar hablando de eso, porque yo conozco a su esposa, es cristiana, viene a la congregación, sus niños también, pero si él tuviera un esposo como el que yo tengo, entonces no estaría diciendo lo que está diciendo. No se atrevería a estar diciendo las palabras que está diciendo si tuviera un padre o una madre como la que yo tengo, pero te aseguro que ni siquiera estaría hablando de eso. Yo te pregunto, ¿qué acaso Jesucristo no nos enseñó que debemos llamar aún a nuestros enemigos? Y aquel que te hace daño, si tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Jesucristo puso ese ejemplo. Sin embargo, la Biblia nos confronta a ti y a mí con una actitud. Esa persona me cae mal. Y la verdad, como que esa persona me cae mal por sus actitudes, por su forma de pensar, por la forma en que ve la vida o la forma en que vive su vida. La verdad, no me dan muchas ganas ni lo siento, porque vivimos en un tiempo en donde la gente está muy influenciada por el asunto humanista. Si lo sientes, hazlo. Si no lo sientes, no lo haces. Que a todo dar. Entonces, me cae mal, me cae gordo, utilicemos términos coloquiales. No lo soporto, no siento, no lo hago. Yo creo que Dios no me está empujando. Dios no utiliza sentimientos, Dios utiliza principios. Dios quiere trabajar en nuestra mente a través de cambiar nuestra forma de pensar, no de cómo te sientes. Pues obviamente si es una persona que tiene malas maneras, que no ama a Dios, que no te respeta, por supuesto que no vas a sentirte impulsado a servirlo. Por supuesto que no. Pero Dios no te pide que ames en base a sentimientos, sino en base a principios.
Y si Dios te dice que a Jesucristo amó a sus enemigos cuando le escupían en el rostro, le daban de bofetadas en la cara y le golpeaban la corona de espinas sobre su frente y latigaron su espalda, y después de todo, ¿tú qué crees que haya sentido? Perdón. ¿Habrá sentido maripositas en su estómago y con muchas ganas de escribirles cartitas color rosa? ¿O sintió lo mismo que sentiríamos tú y yo? Por supuesto que se sintió mal, pero no actuó en base a sentimientos, actuó en base a principios, porque Dios aún ama a sus enemigos. A su Padre ama a sus enemigos. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y aún sus enemigos comen de su mano. Los enemigos comen de lo que la tierra que Dios hizo da. Y por lo tanto Dios les ama. Jesucristo perdona a sus enemigos en base a principios, no en base a sentimientos. Los hijos y los que tienen un carácter como el de Jesucristo deberían de amar a una de esas personas que son difíciles de soportar. Amén. Ahora, Primera de Juan 3, versículo 14, pone el dedo en la llaga en ese punto. Cuando no estamos dispuestos a amar a alguna persona, cuando una persona no me cae del todo bien, y por lo tanto yo no tengo para con esa persona una actitud de amor, o simple y sencillamente la veo tener necesidad, y para con esa persona como que me hago el que no veo. Primera de Juan 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra vez ahí está la característica. ¿Tú quieres saber si eres salvo? Mídela en función de cuánto amas. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está perdido, aunque diga que ama mucho a Jesucristo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y yo quiero hacer una pausa en este versículo, porque alguno pensará que este versículo se refiere al rencor. Y querido, quiero decirte que no. Por eso quiero hacer una pausa en este sentido. Este versículo, versículo 15, habla de aquella persona que aborrece a su hermano y que Dios lo ve como alguien que es homicida. Pero ese aborrecimiento del cual te quiero hablar, esa palabra aborrecer que utiliza aquí Primera de Juan, es la palabra griega miseo, que se nos traduce en la Escritura como odiar y aborrecer. Pero miseo quiere decir que tú sientas pensamiento, o que tú tengas sentimientos de malicia, de desconfianza, que no se justifiquen hacia otras personas, o aun cuando sean justificables, o bueno, si tú sientes desprecio por una persona porque no te cae bien, porque no te nace hacerle el bien, porque no la conoces y así como que la ves y dices, la verdad, no me nace hacerle el bien. Quizá porque no está tan bien educada como yo, quizá porque, no sé, no compartimos las mismas cosas y la verdad, pues sí tiene necesidad, pero no me nace, ¿no? Ese ya es un comienzo de miseo. Porque Dios te manda a hablar, te manda a amar a tu prójimo. Y si no me nace, hay algo ahí en el corazón que la Biblia le llama raíz de amargura. Si bien no es un rencor consumado y todavía no te dan ganas de agarrar una pistola y vaciársela en la cabeza, digo, siendo exagerados, entenderás la metáfora. Hay quien sí, nada más que no lo hace por cobarde.
quisieras que se muriera y por cobarde no lo haces. Pero si es el rencor, te quieres vengar, gritas, pones mala cara, dejas hablando, eso es rencor, eso es solo el fruto del rencor. Pero no, ese aborrecimiento del que está hablando la Escritura es: fulanito de tal, pues no me gusta su cara, o no me gusta sus modales, o no me cae bien, o no es de la clase social de la que yo soy. A lo mejor yo soy normal y ahí lo veo así medio ricachón y no me nace servirlo. Eso ya es lo que Juan está reprochando. Un sentimiento malicioso que te lleva a decir: pues este no merece mi servicio o mi amor. ¿Cuánto más? Obviamente, si tú sabes que es una persona que justificadamente te está agrediendo, bueno, ahí la Biblia es clarísima y te dice que ames a los que te ofenden, que ores por los que te ultrajan, que le hagas el bien a los que te persiguen, siempre y cuando no sea un marido que te esté golpeando, ¿verdad? Si te está golpeando, pues por supuesto que no tienes por qué permanecer ahí, porque la Biblia te dice que no estás obligada, mujer, a vivir con alguien que te golpea. Tampoco estás obligada, de acuerdo a la Biblia, a vivir con un marido que no te mantiene. Y tampoco estás obligada, mujer, a vivir con un marido que te está poniendo el cuerno, que te está haciendo infiel. No estás obligada a tal cosa. Pero si sus faltas son cualquier otra, que tiene mal carácter, que se pone a ver el fútbol, que a ti no te parece, que tiene malos modales, qué sé yo, que no se lava los dientes, o que te dice que no le gusta tu sopa, que no le gustó tu vestido, entonces ahí la Biblia te dice: tú tienes que servirlo. O viceversa, si es una mujer que no valora lo que haces por ella y estás trabajando y te estás esforzando y te sobas el lomo para que tenga que comer y todo, y quiere más y quiere más y quiere más, la Biblia lo único que te dice es: sírvela, lávale los pies. Obviamente no le hagas caso, ¿verdad? Su problema tendrá en su corazón. Con sustento y abrigo estemos contentos. Pero la Biblia a ti te manda: hazle el bien, aunque la situación, aunque el asunto sea, pues que se está portando complicada para contigo esa persona. Es que no me has comprado el coche que te pedí, es que no has hecho la recámara que desde cuando te estoy pidiendo, y la cara, ¿no? La Biblia te dice: sopórtala, sírvela, ámala. O sea, si te está chantajeando, tú hazle el bien. Obviamente no tienes por qué ser un complaciente de caprichos. Eso no es ver la necesidad y suplir. O sea, los cristianos no son alcahuetes de caprichos, sino ayudan en hechos y en verdad a la gente que tiene a su lado y que tiene necesidad. Si es en su casa, si es en su trabajo, si es con su jefe, si es con sus hermanos en Cristo, si es con quien le sirve, si es con su vecino, si es con alguien que está afuera necesitado, que genuinamente tiene alguna necesidad y pasa cerca de su casa. El cristiano siempre está dispuesto a servir, ¿me entiendes? Pero el cristiano no cumple caprichitos, ¿no? Sobre todo cuando son inalcanzables. Ok, pero bien, pero estábamos hablando de esa falta de disposición de hacerle bien a una persona. Y muchos le batallan, ¿eh? Oh, sí, está bien, me voy a salir a servirme, voy a ir a hacer misericordia. Y la Biblia te dice: no, primero con tu esposo. No, sí, ya voy a hacer no sé qué, voy a ir a predicar con los hermanos. La Biblia te dice: no, volteas y ves a tus padres. Te estás haciendo tonto, te estás engañando a ti mismo, y estás queriendo tomar el pelo a ti mismo y le estás queriendo tomar el pelo a Dios. No. Si en tu casa hay necesidad, mayormente para los tuyos, para los de tu casa, porque veíamos hace algunas semanas, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Me entiendes?
Ahora bien, la Biblia es muy aguda porque Dios conoce el corazón del hombre. El hombre siempre es muy astuto en poner pretextos de por qué no hizo el bien. Los seres humanos son muy astutos. Por ejemplo, cuando Dios le confrontó a Adán porque había pecado, rápido sacó un pretexto: la mujer que me diste. No fui yo. Tú ves a dos niños que no se están amando y les dices: a ver, ¿por qué te estás peleando? Es que mi hermano. Pregúntale a una persona por qué está guardando rencores. Es que él. Siempre tiene el ser humano, el corazón del hombre es muy astuto para buscar un pretexto para no amar. Por eso la Biblia dice que cuidemos el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Y por eso la Biblia dice y pone el dedo sobre la llaga respecto de nuestra actitud y de si vamos a hacerlo de todo corazón buscando glorificar a Cristo o no. Y el diablo es muy astuto, es tu mejor compañero y amigo para darte pretextos para no hacer lo que tienes que hacer. Ay, sí, estás muy cansado, descansa. Sí, está cansada ella, pero tú también estás cansado, descansa. No te comprende. Que sea mutuo, que sea recíproco. Corazón engañado. Ya no estás reflejando a Jesucristo. Cuando tú viste la necesidad y no quisiste servir, tú ya no estás reflejando el carácter de Jesucristo. Porque mira, si tú te comparas con Jesucristo, un día Jesucristo estaba muy cansado, sumamente cansado, imagínatelo, orando de noche, sirviendo de día, caminando largas distancias, porque en ese entonces no había una camioneta con aire acondicionado que lo transportara de aquí para allá, en sillones acoginados, o no había tenis de esos que hacen que no te duelan los talones cuando caminas, sino que caminaba en medio del desierto, con mucho calor, en medio de las inclemencias del tiempo, rodeado de mucha gente. Y dice la Escritura que no tenía dónde recostar su cabeza y que pasaba la noche orando y de día sirviendo, y que siempre tenía muchas cosas que hacer. Y un día la Escritura nos refleja a Jesucristo cansado. Así, estaba tan cansado que se sentó junto a un pozo y que le tuvo que decir a sus discípulos: pues por favor vayan ustedes a traer de comer porque yo estoy muy cansado. Y se quedó cerca del pozo. Y cerca del pozo se acercó una mujer que tenía necesidad. ¿Y cuál fue la actitud de Jesucristo? ¿Jesucristo acaso cerró los ojos y dijo: pues mira, aquí me voy a hacer como que no la veo? Y como que no, pues Dios entiende que yo estoy cansado y pues ¿cómo voy a yo atenderla si estoy muriéndome de sueño, de cansancio, de hambre? ¿Alguien conoce esa historia? Levante su mano, por favor. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo? La sirvió. Aún en esa situación y condición, la sirvió. Una persona que sirve como Jesucristo glorifica muchísimo a Dios. Y no que sea, con eso no te estoy diciendo mátate y no duermas y cosas de ese tipo. Pero el amor práctico está dispuesto a servir y está dispuesto a ensanchar el corazón. Está dispuesto a amar a los difíciles y a los fáciles. Y está dispuesto a negarse. Al final de cuentas, la condición para ser discípulo de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se sabe en esa condición? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ahí toma mucho sentido las frases de Jesucristo cuando se trata de servir a los demás, de ayudar a los demás, de hacerle el bien a los demás. Y es una regla básica de ser discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo se está negando. Se está negando por sus hijos, se está negando por su esposo, se está negando por su esposa, pero está al pendiente de sus hermanos en Cristo, y si tienen ayuda, se niega a sí mismo. Y si algún vecino necesita de su ayuda, también se niega a sí mismo. Y si se trata de alguien en su trabajo, también se niega a sí mismo. Pero volviendo al asunto de esa falta de disposición cuando vemos la necesidad, te decía que la Biblia pone el dedo sobre la llaga, porque Dios conoce el corazón del hombre.
Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa palabra miseo de la que te estaba hablando, que es una especie de desprecio de corazón, no necesariamente un rencor. Obviamente si es un rencor, la cosa está peor, pero nada, estamos hablando de un desprecio de corazón. Si alguien dice yo amo a Dios y desprecia a su hermano o menosprecia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, Dios te dice, bueno, me amas mucho y estás adorando, el Señor te amo, qué bueno eres conmigo. Dios te abre los ojos y te dice, ámalo a Él, ámala a ella, ámalos a ellos, sírvelos. Si me amas, los vas a servir. Y si no los sirves, entonces no me digas que me amas, no te creo. Eso es lo que la Biblia te está diciendo. ¿Estás comprendiendo el asunto? Entonces, el verdadero amor se ve en cómo tratas a los que tienes a tu alrededor. No te estoy hablando todavía de ir a hacer misericordia, Te estoy hablando de lo que está cerca de ti. De lo que está cerca de ti, lo que está a la mano, ya sea tu familia, tu trabajo, tus hermanos en Cristo, tus vecinos. Ok, alguien le hizo a Jesús esta pregunta que está interesante, y Jesús la contestó con una parábola que te aseguro tú conoces, pero que refuerza la idea de lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando vemos la necesidad y cómo actuamos? ¿Y qué piensa Dios de nosotros dependiendo de lo que actuamos cuando vemos la necesidad? Lucas 10, versículos 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ojo que fue para probarle. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ojo con la pregunta, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Enfatizo, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola es muy famosa. Se le conoce como la parábola o la historia del buen samaritano. Y nos enseña
pues el asunto de, sobre todo la gente que se dedica al servicio de los demás, tienen muy presentes estos pasajes. Pero aquí Jesús, fíjate cómo actuó ante la pregunta caprichosa, evasiva, de aquel que sabía que tenía que amar a su prójimo, pero le dijo: ¿pero quién es mi prójimo? Tu prójimo es aquel que ves que tiene necesidad. Ese es tu prójimo, el que está ahí cerca de ti, el que Dios te permite ver que necesita de tu ayuda. Y tu prójimo tiene el nombre de tus hijos, tiene el nombre de tu esposo, tiene el nombre de tus hermanos en Cristo, que se enferman, que tienen necesidades económicas también. Tiene el nombre de tu esposo que también se cansa. Y por supuesto que tiene el nombre de las personas que están afuera de tu casa, que o necesitan el evangelio, o necesitan de alguien que les ame, que les ayude, que les sirva un plato de pan. Mira, un servidor creció dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica te enseñan mucho acerca de este asunto, pero solamente respecto de las personas que pasan y tocan la puerta de tu casa para que les des un plato de pan. Y un buen católico es una persona que siempre está disponiendo de lo que tiene para ayudarle a los demás, a los pobres, a los necesitados. Sin embargo, en esa iglesia muy poco enseñan a amar a tu esposa, a amar a tus hijos, que están mucho más cercanos a ti y cuyas necesidades ves todos los días. Todos los días estás al pendiente y tienes presente delante de tus ojos las necesidades de los que viven bajo tu techo o de los que son tus hermanos en Cristo. ¿Y qué haces ante esa necesidad? Es lo que Dios pone. Ok. Gálatas 5 nos enseña algo, pero aquí algo que es bien importante. Hablemos de una libertad, porque en el cristianismo light, relajado, diluido, que se predica hoy en día, muchos dirán: no, pues es que a libertad nos llamó Dios y tú ya nos quieres esclavizar. Porque acuérdate, el corazón mañoso que realmente no quiere hacer la voluntad de Dios siempre buscará un pretexto, y a veces se buscan hasta rimbombantes, ¿no? A libertad nos llamó Dios, y ahora ¿por qué tú quieres que yo guarde los mandamientos? Acuérdate que los que han sido libertados, esclavos son de Jesucristo. El que realmente ha sido libertado por Jesucristo y comprado por su sangre, escoge voluntariamente ser esclavo de Jesucristo. Si de verdad Jesucristo me perdonó mis pecados, me lavó de mi maldad, dio su vida por mí, vio mi miseria, vio mi condición, me vio perdiéndome en el infierno y dio su vida por mí, y eso tocó mi corazón, una persona que está genuinamente perdonada por Dios dice: por lo tanto, mi vida ya no me pertenece a mí, sino le pertenece a Él. Y por lo tanto, mi vida será para servir a los que Él quiera que yo sirva. ¿Me entiendes? Así lo razona la Escritura. Así lo razona el apóstol Pablo. Pablo en todas sus epístolas dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y el término es muy importante en ese entonces, para que tú entiendas. El siervo, sobre todo en el contexto que se escribió en el Antiguo Testamento hace 2000 años, un siervo era un esclavo, que solo tenía sus tiempos para comer, sus tiempos para dormir, y estaba el resto del tiempo para lo que quisiera su Señor. El que es genuinamente cristiano escoge voluntariamente ser siervo de Jesucristo. Señor, a libertad me llamaste, pero yo escojo ser esclavo tuyo. Yo voy a lavar los pies de los demás. Necesidad que pongas delante de mí, necesidad que es mi deber atender. ¿Me entiendes? Ese
ese símbolo, esa señal, habla de un corazón redimido. Cuando tú batallas en tu corazón para amar a los demás, es que muy probablemente tu corazón no ha sido libertado del egoísmo. Esa es la verdad. Porque cuando Jesucristo viene a libertarte de todo. Y si tu corazón alberga egoísmo, es muy probablemente que tu corazón no ha sido redimido y que necesitas suplicarle a Dios que ponga un corazón como el de Jesucristo en tu propia vida. Porque al final de cuentas ese es el sello, esa es la garantía de que vas a heredar la vida eterna, ¿eh? En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Por lo tanto, Gálatas 5 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y si tú te pusieras a leer cada epístola del Nuevo Testamento, te asombrarías. Si tú te pusieras a buscar sobre este tema, y bueno, vamos a ver qué dice Corintios, ahora vamos a ver qué dice Filipenses, quizá vamos a ver qué le escribió Pablo a Timoteo, y también vamos a ver qué le escribió a Tito. Pensemos en lo que le escribió a Filemón. ¿Y qué dicen los evangelios? Y en todas las epístolas, Dios nos marca que el verdadero sello de un genuino cristiano, de un genuino discípulo, es aquel que está dispuesto a amar a los demás. De los que están más cerca de nosotros, porque el cristianismo precisamente se ha olvidado de eso. Lo que hoy se llama cristianismo hace células, hace misiones, levanta casas hogar, pone asilos de ancianos. Pero el amor se pierde dentro de las casas y dentro de las iglesias y dentro de aquellos que se llaman hermanos. Pero por supuesto que la Biblia dice que un cristiano es aquel que ve la necesidad de aquellos que no viven bajo su techo, que ve a los pobres, que ve a los que están en un hospital, que piensa en los que están en una cárcel, que piensa en los que están descubiertos. Por supuesto que sí. Y no lo hace de tal manera de que los veo en una esquina y saco 10 pesos y les doy 10 pesos. Que a lo mejor a algunos les está redarguyendo que te diga que doy 10 pesos. A lo mejor tú sacas 1 peso y eso te está redarguyendo. Pues que no te redarguya ni lo uno ni lo otro. Porque eso no es la vida que Cristo pide. ¿De verdad te importan los pobres? Acércate a ellos. Trata de suplir un poco de sus necesidades y háblales del Evangelio. Si en verdad te importan los enfermos, no solo vayas y ores ahí como por telepatía tú allá abajo y él allá en la cama de su hospital y tus 5 minutos. Si de verdad te importa tu prójimo, siéntate ahí al lado de él, escucha sus necesidades, hazle algún servicio, háblale de Cristo, dale un poco de tu vida. Si en verdad te importa que los pecadores no se pierdan, ofréndale a Dios alguna tarde de tu semana y ve y llévales el Evangelio. Porque necesitados están, ¿o no? Necesitados están, por supuesto que sí. La premisa es la misma. Tu prójimo que vive en tu techo y tu prójimo que no vive en tu techo tiene necesidad. Y Dios te dice, o Jesucristo te pone en el asunto, bueno, si yo estuviera en tu lugar, yo los serviría, yo los amaría. El asunto es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quieres aprender a amar? Olvídate de la voz que te habla en la noche. Olvídate del calorcito en la oración. Olvídate de que vino a mí palabra de Jehová. Olvídate de esas cosas. Observa a tu prójimo cuando tiene necesidad y haz algo a su favor. Compórtate como Jesús. Quizá tú no tienes el poder de Jesucristo para levantar paralíticos, pero sí tienes fuerzas para empujar su silla de ruedas. Amén. O sea, quizá tú no tienes el poder para abrirle los ojos a un ciego, pero sí tienes manos y pies para acercarle las cosas y para leerle un libro o leerle la Biblia
o darle de comer. ¿Me entiendes? Tienes eso, tienes medios con los cuales puedes servir a Dios y a tu prójimo. Y acuérdate del asunto: cuando una persona aprende a amar, aprende a ser feliz. Es más bienaventurado dar que recibir. Una persona que ve muchas necesidades y se esfuerza en suplirlas, está contento consigo misma. ¿Por qué? Porque sabe que Dios aprueba su vida. Porque sabe que Dios aprueba su vida. Mira, yo tengo hijos pequeños que cuando hicieron algo bien por su mamá o hicieron algo bien por un servidor, se acercan conmigo con una sonrisa y dicen: papi, hoy hice misericordia, hoy hice esto. ¿Verdad que estuvo bien, papi? Porque el simple hecho de hacer el bien alegra el corazón. Porque el testimonio, Jesucristo da testimonio al corazón de que ese es el camino correcto. Así como cuando una persona peca, después viene la amarga sensación de la conciencia y de los vestigios del pecado. Bueno, así cuando una persona escoge el camino del bien y del servicio, el Espíritu Santo y Dios mismo también dice: eso que hiciste estuvo bien. Y es una sensación de gozo y de felicidad que no es temporal, que es permanente. ¿Me entiendes? Entonces, una persona que de verdad quiere ser como Jesucristo quiere que ella sea, piensa: es necesario que yo aprenda a amar a los demás, que yo aprenda a servirlos. Jesucristo va a recompensar a todas aquellas personas que amen a su prójimo. No va a decir: ay, porque mira, por ejemplo, ahorita en estos días, y por cierto no te estoy diciendo que vayas, están promoviendo el concierto de Paul Wilbur aquí en Veracruz. Se está convocando a adoradores a que vayan a adorar. Haz tu donativo de 500 pesos en ese hotel y ve a adorar a Jesucristo. Y cómo sentimos la presencia de Dios. Qué ridiculez, habiendo tantas personas necesitadas, que necesitan el Evangelio, que necesitan que les hablen la palabra, y ellos sintieron muy bonito. Digo, no que sea mal que adores a Dios, pero los que lo adoran en espíritu y en verdad. Y la verdad no se ve en palabras, se ve en hechos. Por supuesto que Dios se agradará mucho de tus alabanzas si toda la semana estuviste sirviendo a tu prójimo. Dios va a decir: este me ama. ¿Me entiendes? ¿Cómo no lo voy a visitar? ¿Cómo no lo voy a bendecir si toda la semana le estuvo lavando los pies a los demás? Por supuesto que lo voy a consolar, por supuesto que lo voy a fortalecer, por supuesto que lo voy a visitar. Pero por supuesto que sí. Y aunque no cantes bonito, de tales sacrificios se agrada a Dios. Todo lo contrario, si tu vida solo son alabanzas y hay muy poco de hechos y de una vida de servicio. Cuando Dios nos llame a cuentas, todos esos que se van a ir al concierto de Paul Wilbur, no les van a preguntar si levantaron sus manos o si gritaron o si saltaron, o si fueron también al concierto de Marcos Witt, al Estadio Azteca, y si se emocionaron. Lo único que Dios les va a poner en sus caras, a ti y a mí y a todos, es que vimos la necesidad de nuestro prójimo y qué fue lo que hicimos. Eso es lo que Dios va a poner delante de nosotros. Si alabaste y si danzaste y si te bendijo la alabanza, pues eso se quedó aquí y ya. Pero lo que Dios va a poner delante de nosotros es: puse a este y a este con esta necesidad. ¿Y qué hiciste tú? ¿Cómo te comportaste tú para con ellos? Mateo 25, versículos 31 al 46. Por cierto, alguien, antes de leerte este pasaje, pero déjalo ahí, alguien alguna vez se atrevió a decirme
que en este juicio que tú vas a ver, no está su iglesia. Pero aquí se mencionan ovejas. Una pregunta: ¿los cristianos son ovejas o no son ovejas? Sí, ¿no? ¿Puede ser alguien en los términos de la Biblia oveja sin ser cristiano? No. En la Biblia se les llama de otra manera. Al que no es oveja se le llama, al que no es cristiano, que no se comporta como cristiano, se le llama cabrito. Dios hace distinción. Entonces, por ahí como que queriéndose justificar, no, Dios no me va a llamar a cuenta si hice misericordia o no. Esa persona, por cierto, ya tuve la oportunidad de aclarárselo y por supuesto, pero hago esa aclaración. Acuérdate que el corazón es engañoso y perverso. Dice Mateo 25, versículos 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, entonces a mí me lo hicisteis. Hago una pausa. ¡Qué precioso! ¡Qué cosa tan preciosa! Podemos quitar un momento el texto. ¿Cuántos de verdad quieren estar con Cristo en la vida eterna? ¡Qué cosa tan hermosa y qué honor tan grande que Dios te diga: porque trataste a tu prójimo como me hubieras tratado a mí, por eso para mí eres especial! Eso es lo que les está diciendo, ¿sí? Porque tú viste a tu prójimo tener necesidad y lo ayudaste y lo serviste y supliste su necesidad, por lo tanto a mí me lo hiciste. Y ese pasaje no solo se aplica a la misericordia. Oye, si se lo haces a tus hijos, ¿no se lo estás haciendo a Cristo? Y si se lo estás haciendo a tu esposo, ¿no se lo estás haciendo a Cristo? Y si se lo estás haciendo a tu mamá o a tu papá que no son convertidos, o aunque sean convertidos, ¿no se lo estarás haciendo a Cristo? O si es tu hermano en Cristo el que tiene necesidad, que está yendo a trabajar en la obra y que nadie lo ayuda, y que tú dices: pues yo me voy contigo, aquí está mi hombre y vamos juntos, ¿no lo estarás haciendo para Cristo también? Y qué cosa tan hermosa. Y fíjate la promesa. Y con esto aliento a quien lleve una vida así ya. A Cristo se lo haces, amado hermano. Y si tú sirves a los demás, no dejes de hacerlo, hazlo más y no te canses. Y no te quejes, ni reproches nada. Dios es el que te concede servir. Hazlo cada día mejor y esfuérzate y hazlo 3 veces más. Porque al final de cuentas, la Biblia dice que el galardón, la recompensa, está ahí arriba. Y qué gran honor que en el día del juicio te digan: ven. Que Cristo te diga a ti: ven porque tú me amaste. Eso es precioso. ¿Me entiendes? Ahora, también tiene la parte negativa y hay un reproche, por supuesto que sí. A Dios no se le va nada.
Versículo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me encubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, qué importante es aprender a servir a nuestro prójimo cuando vemos la necesidad. Amén. No hay nada que más, de lo que más se agrade a Dios, de que una persona, guardándose del pecado, cuidando su corazón, sin irritarse, se presente en su casa, en su iglesia, en su colonia, o ante la necesidad de otras personas con un espíritu de servicio, reflejando el carácter de Jesucristo. Nada glorifica más a Dios que un carácter así, que un hijo, que una esposa, que un hermano en Cristo que está dispuesto a amar a los demás, que está dispuesto a servir, que ve la necesidad y la suple. Cuando tú ves a una persona sirviendo a otra, dices: ¿cómo me recuerda a mi Señor Jesucristo? Cuando tú ves a alguien cansándose por otros, quizá eso te recuerde a Jesucristo. La Escritura dice que en esto conocerán todos. ¿Tú quieres ser un buen predicador? No aprendas a hablar, aprende a lavar los pies de los demás. ¿Quieres ganar almas para Cristo? Aprende a lavarle los pies a los demás. Empieza por tu casa. Que los demás vean cómo le lavas los pies a los de tu casa. Mira, yo no seré muy buen predicador, pero quiero que le preguntes a mi familia si se siente amada o no. No te lo voy a decir yo, pregúntale a mis hijos, pregúntale a mi esposa, pregúntale a los que viven conmigo. Eso testifica más que 1000 palabras y que 1000 doctrinas, y glorifica a Dios muchísimo más que cualquier otro sacrificio que se pueda presentar. Que si tú te quieres ir de misionero, Dios irá contigo si lavaste los pies de tu casa. Porque si tú te vas de misionero y no lavaste los pies de tu casa, te vas solo, y allí el diablo se va a encargar de que te pierdas y de que te extravíes, porque no honraste a Dios en lo poco. El que me es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Amén. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso la Escritura dice que para ser predicador o pastor, lo primero que dice es que gobierne bien su casa, sino que ni se meta, porque si no sirvió bien a los de su casa, ¿qué va a andar sirviendo fuera de su casa? ¿Me entiendes? Nada que glorifique más a Dios que un espíritu de servicio. Algo necesitas buscar, y para esto quiero decirte, mi querido, de ninguna manera te estoy enseñando que eso provenga de ti. A la mitad de este ciclo hablé de que el fruto del Espíritu es amor. Que si tú no tienes ese espíritu, lo que necesitas es nacer de nuevo, y hoy te lo recuerdo. Si tú dices: oh, es que eso está bien difícil, ojo, regrésate unas enseñanzas atrás de este ciclo. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Lo que necesitas es que Jesucristo cambie tu corazón. Y si ya lo cambió, lo que necesitas es fortalecerte en Dios. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si tú no te fortaleces en Dios y no le pides ayuda, jamás, jamás vas a poder amar. Es imposible. Te lo digo así y no me estoy contradiciendo.
Lo que pasa es que la Biblia nunca dijo, o Dios nunca dijo en su palabra, que las personas podían ser saltas por sus propios medios, o que podían amar o ser cristianas por sus propios medios. Por eso a veces los pastores estamos sobre las ovejas diciendo: oye, estás orando, estás leyendo la palabra, ¿y por qué no la lees? Y te confrontamos y te decimos: no lees, no eres cristiano, no oras, no eres cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tú no lees y no oras, no tienes fuerza de Dios, y por lo tanto tu fruto es llamarada de petate de un momento. Pero cuando tú buscas a Dios, como Jesús lo hacía a solas, y le dices: yo necesito fuerzas para poder amar, entonces Dios produce amor a través de una persona que está dispuesta a ser utilizada para amar. ¿Me entiendes? La fuerza del cristiano para amar proviene del Espíritu Santo, proviene de la palabra misma. Un cristiano tiene fuerzas para amar, para servir, para perdonar, cuando él mismo está lleno de Dios. Por lo tanto, necesitas mucho del Espíritu. ¿Me entiendes? Por supuesto, querido, imagínate tú, algunos que dicen: híjole, qué lejos está de mí esto. Espérate. Ponte en el lugar de Dios. ¿O tú cómo crees que piense Dios? Les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Dios es sabio, sí o no? ¿Más inteligente que tú y que yo? ¿Piensa mejor las cosas que tú y que yo? Dios va a mandarme a mí a preparar un mensaje para decirte que necesitas tener un espíritu de servicio para que tú no puedas. O sea, ¿Dios haría cosas inútiles? Por supuesto que Dios puede hacer que ames, que tengas paciencia, que perdones, que tengas buen carácter, que tengas gozo. Hermano, desconecta ese ventilador, por favor. ¿Quién puede hacer que ese ventilador dé vueltas sin energía eléctrica? ¿Nadie? ¿Verdad que no? Bueno, sóplale, dale vueltas, pero a la velocidad que lo estaba haciendo, ¿lo puedes hacer? ¿O puede el ventilador solo? Conéctalo. ¿Le es natural dar vueltas? ¿Soplar aire? Ahorita sí, ¿verdad? Porque está conectado. ¿Su fuerza proviene de él mismo? Proviene de la energía que entra en él. Así pensó Dios las cosas con nosotros. Jesucristo dijo: deja el pecado y tú y yo somos uno. Yo soy el tronco y tú eres la rama. Y mientras tú y yo estemos pegados, unidos, tu vida tiene fruto. El día que tú y yo estamos despegados, tu vida está seca. ¿Me entiendes? Entonces, qué bueno que entendiste esta enseñanza. Pero para que esta enseñanza le rinda frutos a Dios, dependiendo de cuál sea tu caso, si tú no eres cristiano, lo que necesitas es pedirle perdón a Dios y pedirle que cambie tu corazón y aprender a pedirle que te ayude y te fortalezca. Pero si eres cristiano, tu labor de todos los días debería de ser suplicarle a Dios: lléname de ti, lléname de tu fuerza, fortalece mi voluntad con tu palabra y con tu precioso espíritu para que yo te pueda glorificar. ¿Entiendes? Y Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él. ¿Alguien sabe cómo acaba ese versículo? Dígalo fuerte. Ese lleva mucho fruto. ¿Sí? Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante la lectura. Por eso es tan importante la dependencia de Dios.
Porque Dios hace posible que tú seas una persona que refleje su carácter. Pero solo por medio de Él. El día que te desconectas te sucede lo mismo que ese ventilador. Ya no hay fuerzas, ya no hay nada. ¿Me comprendes? Vamos a ministrar un momentito a Dios. Vamos a terminar esta enseñanza. Cierra los ojos. Y Dios, por supuesto, que quiere que sirvas a los demás. Pero después de lo que te acabo de hablar, el asunto en el que yo quisiera centrar tu atención es, porque algunos dirán, yo sí quiero, pero si sales de aquí diciendo, híjole, voy a ir a amarlos, y no vas orado, vas a fracasar, te vas a sentir derrotado, no vas a poder, vas a decir, híjole, ya volví a fallar, yo no puedo, el cristianismo no es para mí, porque no has entendido nada. Porque Cristo lo primero que quiere es que le busques el rostro a Él y que le pidas ayuda para que Él te dé fuerzas, y entonces, lleno de Él, lo que vea a tu prójimo sea el rostro de Cristo y no tu rostro. ¿Entiendes? Y tus semejantes lo que necesitan es que tú estés lleno del amor de Cristo. Lo que glorifica a Dios es que tu vida esté llena del amor de Cristo. Lo que transforma los matrimonios y los hogares no es que la gente se sepa los mandamientos, sino que la gente esté llena de Dios. Y si tú sabes y te aprendes ese caminito de ir a Dios para que Él te llene de su gracia y de su presencia, entonces quizá tu vida pueda reflejarlo a Él. El canto que van a entonar los hermanos va a aparecer en la pantalla. El que quiera meditarlo lo puede leer. El que quiera orar, ore y pídale a Dios que le dé su gracia. Ten libertad. Si quieres cantarlo, cántalo. Lo importante aquí es que tú entiendas, pues que hay un Dios que por supuesto que se quiere hacer visible. Se hace visible a través de su creación, pero también quiere hacerse visible en tu casa y se quiere hacer visible a través de ti. Y la única manera de que se pueda hacer visible es si tú te fortaleces en Él, estás dispuesto a reflejar su gloria, estás dispuesto a servir a los demás. Escuchemos este canto. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho látigos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me
sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, Ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Cantémosle juntos a Jesús este canto como una oración para que venga a nuestras vidas y nos haga instrumentos y vasos para su gloria. Pongámonos de pie, cantémosle juntos con los hermanos, supliquémosle a Él que Él venga, que venga su precioso Espíritu a cambiar nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Ven, Señor, ven a nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho látigos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha.
gastarla por nada. Porque sin ti no me importa mi hermano. Que sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Que así sea, amado Señor. Que nuestras vidas estén llenas de obras, pero impulsadas por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu buen Espíritu nos enseñe a depender de ti, amado Dios, para que fortalecidos en ti vivamos una vida que te dé gloria, Señor. Una vida que testifique que eres real y que eres verdadero, Señor. Gracias, amado Señor, por la compañía de tu Espíritu, por la libertad y por la claridad de tu palabra, amado Señor. Gracias por cada persona que vino, por cada hermano, por cada amigo, Señor. Señor, tú le dijiste un día a tus discípulos que tú no solo viniste a esta tierra a hacer la voluntad de tu Padre, sino también a acabar tu obra, Señor. Acábala en cada uno de los que está hoy escuchando tu palabra, Señor. Hazla completa, hazla perfecta, Señor. Hasta que cada uno de nosotros muera al yo, para que vivas tú, Señor. Gracias, Jesús.